transmitiendo, vale, perfecto. Debería haber comentarios. Pero claro, no sé si se está compartiendo en Facebook, ahora que lo pienso. Si está en directo, sí, lo hace automáticamente. Y luego grabas y te lo deja ya cargar automático en Facebook. A ver, un segundo, que voy a controlar que en Facebook... Chicos, es que estamos probando nuevos sistemas porque aquí intento ir mejorando. Aparte, le explicaba ahora a Pilar que he tenido... Bueno, vaya, mi PC ha dicho adiós este mediodía y me ha tocado ir todo lo rápido que podía, encontrar otro ordenador y configurármelo todo para poder hacer este evento en vivo. Entonces, sinceramente, mira qué bien, sí, está funcionando, fantástico. Ahora solo me queda configurar el Instagram, pero bueno, que son cosas de eso del directo, ¿sabes? Que ni te lo esperas, se me ha apagado el ordenador, es que no me ha dado ni un preaviso, ¿sabes? Aquello que dices, ¿te da un preaviso? No me ha dado preaviso, ¿sabes? Ha decidido que no, que dejaba de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he quedado pensando, ¿y hoy cómo hago el directo? Y el jueves, ¿cómo hago el directo? Son esas cosas tan fantásticas, ¿eh? Pero bueno, gracias a Dios hemos cambiado. A ver. Vale, por suerte, esto de las configuraciones cada vez es más fácil. Y comprobando la conexión, vamos a comprobar conexiones hoy. Y a ver, me está grabando. Ups. Yo te veo muy bien, vamos. ¿Sí? Bueno, es que este ordenador, os voy a decir, hola a la gente de Instagram, ya estamos en live en Instagram ahora. Y ya te digo, la gente que hace el Mac realmente lo hace súper bien el tema del audio, porque realmente ahí funciona muy bien el audio. Yo creo, no sé las personas que nos están oyendo ahora mismo si el audio lo oyen bien o no, porque yo diría que lo han mejorado un montón, ¿eh? Yo diría que sí. Yo, la verdad, te veo y te oigo estupendamente. Genial. Está muy bien. Bueno, vamos mejorando, aunque el problema que me ha dado hoy, que me he pegado el susto en la vida, ¿vale? Pero aunque me haya dado un susto, parece que como mínimo me está funcionando, que ya es eso. Bueno, preparada para estar ya puesta en todo el tema de educación canina. Me gustaría, bueno, Pilar, para quien no lo conozca, me gustaría un poco introducir. Pues igual esto lo voy a dejar porque me está dando problemas. Y mira que lo había preparado, pero no quiere jugar. O si no quieres jugar, no jugamos. Vale. Porque si no... Cosas del directo, ¿no? Varias, sí, exacto. Bueno, ya tenemos a todo el mundo aquí. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. ¿Sí? Sí, bueno, muy animada y bueno, dentro de los tiempos que vivimos, la verdad, pues todo lo que se haga y todo lo que sea positivo nos hace mucho bien a todos, la verdad. Y pienso que estas charlas son algo que nos sirve a todos para ayudarnos, porque la situación que vivimos no es fácil y si podemos llevar un poquito de alegría y ayudar a algún compañero con los conocimientos, pues muchísimo mejor, la verdad. La verdad es que... bueno, espero no apagarte, Pilar. Estoy intentando... Espera. Aquí. Voy a dejar de tocar. Porque si no... Estaba intentando subir un poco el volumen, pero bueno, espero que se oiga bien. Pues lo que os decía, que en estas cosas, cuando yo empecé a pensar en hacer este vídeo y pedirte que me ayudaras en eso, es que creo que para hacer un buen trabajo no puedes hacer un buen trabajo si el perro tiene miedo. Entonces, sé que tú te has dedicado, bueno, para presentarte, para los que no hayáis seguido a Pilar en Instagram, en Facebook, en todos estos sitios, Pilar es educadora, bueno, está estudiando biología, pero lleva muchos años haciendo de educación canina. Es peluquera y, bueno,
hoy les he explicado porque he hecho una... A ver, como ahora estamos haciendo muchas cosas y veréis que hoy me quedan aún por publicar 2 eventos más y hay más eventos que están previstos para marzo. Quería hacer como un inicio de semana en el que os presento un poco lo que iremos haciendo, porque muchas veces la peluquería es como no es una cosa única, no haces tú un trabajo y queda perfecto. Hay una educación, hay una alimentación, es un conjunto de cosas y los peluqueros tenemos que ser como muy transversales. Entonces, de hecho, Pilar hace esto precisamente, es muy transversal. Cuéntales lo que me explicabas a mí, porque tú no eres una peluquera normal, que tienes tu peluquería abierta y ya está. Tú eres una peluquera que tienes una atención especial, no coges a cualquiera de la calle y coges casos muy, muy específicos. Cuéntame. Mira, voy a explicar a todos porque, claro, aquí pues muchísima gente no me conocen y, claro, mi formación es tanto en peluquería como en adiestramiento. Y durante todos estos años que llevo, que ya vienen a ser casi unos 20 años aproximadamente, no recuerdo exactamente cuánto exacto, lo que he hecho es esto. Ha habido épocas que sí, que he trabajado solo en salón de peluquería y ya está, ¿no? Pero desde que estoy por mi cuenta, y siempre lo he intentado de hacer, porque también en fines de semana adiestraba y tal, tengo la formación tanto en gatos como en perros, como adiestradora y peluquera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo pues siempre he querido pues hacerlo por mi cuenta, porque si estaba todo el día en el salón de peluquería, pues lógicamente tenía que dejar de adiestrar perros. Y entonces yo esto no me cuadraba, ¿no? Prefería ponerme por mi cuenta y lo que he hecho es trabajar muchísimo domicilios y tratarlo dentro de lo que es el servicio de adiestramiento. Entonces, hay veces que si solamente quieren hacer pues la peluquería, pues de acuerdo, yo les doy la hora, pero es hacer ese perro o ese gato exclusivamente. Y le añado pues también una pequeña modificación de conducta. Por supuesto, tengo que cobrar más porque voy a estar más tiempo con ese animal y no cogeré otros animales. Entonces, cobro ese trabajo. Y lo que hago es para que el animal poco a poco pierda ese miedo. Si me lo cogen con un pack que es peluquería y adiestramiento, entonces, claro, es distinto porque ya les hago un precio completo hasta que acaban el adiestramiento y luego pues ya continúo pues solo a lo mejor con ellos con la peluquería, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, claro, yo solo atenderé a su perro. ¿Qué pasa? Pues que como lo trabajo de esta forma, puedo dedicarle muchísimo más tiempo al animal que tiene algún problema para que pueda perder ese miedo. La base de todo, siempre que trabajamos con animales, son las asociaciones que sean buenas y el vínculo. ¿Qué nos ocurre en los salones de peluquería cuando trabajamos? Tienes X perros, un ruido allí terrible, y además tienes que trabajar con tiempo y la mayoría trabajan muchas veces para otras personas y el que trabaja para uno mismo tiene que sacar adelante el trabajo de la peluquería y tiene que amortizar el gasto, cosa que es muy normal. Entonces, en muy poquito tiempo tienes que hacer un perro en una hora y media que te lo tienes que ganar y tienes que conseguir que te haga unas buenas asociaciones. A veces ese perro no viene hasta 6 meses después y a ver cómo viene y que me quede perfecto y que si los nudos y si tal. Llegan perros ancianos, llegan perros con enfermedades que se puede coger un ataque de epilepsia o que reaccionan por dolor. Te llegan animales que a lo mejor pues están en problemas de conductas Pilar, graves, a ver, reactivos. es que es realmente así. Las peluquerías realmente... a ver, tengo una pregunta, enviar el enlace nuevamente, no se puede abrir la videoconferencia. No la podéis ver automáticamente. Si vas a Blog Brunner, estoy transmitiendo desde una sala, pero tú lo puedes ver en el blog. Está ahora mismo en vivo en el blog. No necesitas ningún enlace. Vale. Yo creo que lo que tiene que hacer es irse en el blog, arriba como unas pestañitas, tiene que ir Sí, a vídeo, porque si no igual no le está apareciendo, si no sí. lo sabe buscar. Me Entonces, decía, después de las pestañitas hasta vídeo o hasta directo. vale, es que veo que decía que no se escucha bien. Entonces, A mí me escucha. sí, porque yo te escucho bien, pero yo no sé si las personas nos están oyendo bien. A ver, Ay, espérate. no sé. A ver, me acerco un poco más la cámara, a ver si así.
Espérate, que es que siempre me hace lo mismo. Para subir ahora. Te voy a subir, a ver, háblame, y así voy subiendo el volumen. A ver, bueno, voy a subir un poco más. A ver, pues espero que se puede, bueno, pues podéis seguir directamente, si no os paso el enlace directamente. Ah, vale, se escucha bien, genial. Os puedo pasar el enlace, os lo pongo aquí, pero bueno, ya te digo, no necesitáis, es simplemente con pasar el de esto, el enlace deberíais poder acceder y sin problemas. Pues bueno, a ver, quería un poco el hablar de esto, pero más desmenuzadamente, porque, bueno, yo soy peluquera, tú eres peluquera, y sabemos lo que es. Y ahora un día que te digan, vale, esta mañana tienes 5 perros, y que uno de los perros sea un perro que muerda. De hecho, que muerda o que nos deje peinar la cara o que no deje secar, etc, etc. Entonces, aquí digamos que para hacer como un contexto, yo creo que hay parte que es problemas de la peluquería y hay otra parte que es problema nuestro, de gestión nuestra de los nervios, que esto tampoco lo hemos hablado, y realmente hay otras razones que no solo es nuestra, sino que es de los dueños, porque los dueños han creado el problema. Entonces, me gustaría un poco dividirlo y ir hablando un poco, si os parece, por temas. Sabéis, para las personas que nos estáis escuchando, que podéis preguntar, que no hay ningún problema por preguntar. Tengo un problema con el Instagram porque no me lo deja ver bueno, de la pantalla del ordenador. Entonces no estoy pudiendo leer muy bien las preguntas que hay. Pero bueno, haré lo mejor que pueda para que las pueda leer y ya me prepararé un sistema para que el próximo día no me pase eso. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, ¿cómo podemos, o sea, me gustaría empezar con una introducción general. ¿Por qué hay ese miedo? O sea, el perro que muerde, el perro que tiene problemas en la peluquería, ¿es malo? ¿Hay perros malos realmente? ¿O es A una ver, condición? hay perros como las personas que a lo mejor pues genéticamente pueden tener más predisposición. Hay perros que no les gusta que nadie los toque aparte del dueño por desconfianza, y también hay perros pues que a lo mejor están enfermos, y también hay problemas mentales como con las personas, que el perro puede tener pues una disfunción y ese problema ya de entrada genético. Luego hay predisposiciones, luego hay comportamientos aprendidos a ser perros reactivos por alguna mala asociación. Entonces, claro, nos podemos encontrar 1000 situaciones diferentes y puede que no haya tiempo, por lo cual yo lo que siempre digo, lo más importante es tener un ambiente en la peluquería que implique relajación. O sea, por ejemplo, usar un Sí, adaptivo. pero Pilar, entre tú y yo, ahora que no nos Correcto. escucha nadie, ¿cómo lo haces? ¿Tú por qué tienes un perro? Es lo que quería un poco que la gente Claro, entendiera. por eso digo, Porque, o sea, a ver, tú yo he tienes, tenido en tu mucho casa tú volumen de tienes un perros, perro. entonces, claro, no, ahora cojo un perro y lo trabajo solo el perro y punto, ¿no? Pero cuando tú tienes un volumen grande no vas a poder hacer muchas cosas. Lo que yo voy es que lo más importante es la seguridad tuya, la seguridad del perro, intentar calmar a este perro lo que se pueda, lo máximo posible, y crear en la peluquería un ambiente muy relajado para los perros, para que Vale. les guste venir. Concienciar bueno, al cliente que te lo traiga muchas veces sin que haya que hacerle nada al perro, aunque sea solo a decir hola y darle una chuche. Porque claro, tienes Vale. que crear un vínculo con este animal. Si no hay vínculo, el perro no va a confiar en ti, con lo cual es muy difícil. Te puede ocurrir que haya perros que tengan un problema X, que no hay manera, o sea, porque es que no se dejan tocar por nadie, o a lo mejor son perros de trabajo, de defensa, o simplemente pues, tienen un problema grave que se tiene que trabajar. Recomendar a un etólogo, a un adiestrador que trabaje con este perro, y también trabajar nosotros con este perro, de decirle, pásamelo aunque sea una vez por semana a saludar. Es una tontería, nada, 5 minutos vas a tardar. Le das una chucha al perro, algo que le guste, por lo menos que te vea, no hace falta que lo toques, que te huela, que te vea, que se familiarice, darle alguna comida, que no te asocies solo con el baño. Y dar unas instrucciones a los dueños que en casa, por favor, abran el grifo.
el grifo y la ducha, una tontería. Vale. Y que dejen pasar al perro y allí le pongan juguetes, le pongan también pues chuches, le pongan alguna cosa relacionándola con el agua poco a poco, ¿vale? No hace falta que lo mojen, que de momento no, eso es un proceso. Entonces, tú, Pilar, nos sugerirías que cuando en una primera visita detectamos que el perro tiene ciertos miedos, pidamos a los dueños que hagan ciertas cosas. Correcto. Dependiendo, entiendo, del problema, sería pues el ir regularmente a la peluquería para que coja un poco de relación contigo, o bien sería el tema más de coger y trabajar cosas en casa, ¿no? Porque yo os voy a explicar una cosa, a mí me pasó una vez, yo tenía un border collie pequeñito, 3 meses en casa, y se me hizo un nudo aquí y me hacía un montón de daño. Pues mi perro vio que yo cogía un peine para cepillarme, era de un peine, salía por patas. Pero gritaba hasta tal punto que un día, de adulto, tuvo un problema en el pelo y saqué el cepillo para cepillarlo. Bueno, gritaba tanto que salió toda la gente del bloque a los balcones para mirar qué estaba pasando. Se pensaban que estaba pegando el perro, ¿vale? Y lo único que estaba haciendo era, con un codo, quitarle el subpelo y todo ese lío que se le había hecho en el manto. Claro. No había casi ni tocado. No sé si habéis visto, hace poco ha circulado por Facebook un perro que tiene una reacción muy, muy exagerada y simplemente le enseña el cortador de las uñas. Pero el perro ve el cortador y empieza como si le hicieran daño. Pues un poco mi perro era esto, era ver el cepillo y bueno, era roso. Entonces, yo lo que hice fue un poco lo que me está comentando ahora mismo Pilar. Fue, cada día le enseñaba el cepillo, al principio de muy lejos, y era ver el cepillo y tirarle una chuche. Entonces, al final asociaba el cepillo y chuche. Entonces, cada vez más pude cepillarle. Y mira que, ya te digo, al final cepillaba al perro por cepillarle, pero no lo necesitaba. Un border collie, me vas a decir que necesitaba el cepillado. Pero no, cuando... no es que los necesiten, es que, claro, hay que enseñar las cosas para que luego las acepten. Hay gente que no lleva al perro a bañar hasta 6, 7 meses. A ver, vamos a ver, ¿qué quieres? Es normal que luego tenga un miedo. Esto hay que enseñarlo poco a poco. Los cachorros conviene bañarlos con bastante frecuencia, asociarlos a los peines y tal, pero asociarlo bien, no asociarlo con cosas que les den más estrés y dolor, que es lo que hablaba el otro día en la entrevista de malteses, que claro, si fuerzas las cosas y encima de pequeñitos les queda una mala asociación y un miedo terrible, y a veces porque les están haciendo daño. Entonces hay que trabajar esto muy bien para que el perro desde pequeño lo vaya aceptando. Las etapas de aprendizaje son básicas y después cuesta mucho más cambiar una mala asociación a una buena. Entonces, claro, es un trabajo entre que el perro tiene que crear vínculo contigo, porque ya, bueno, estos son los casos que solo lo hacen con el peine o con el corta uñas o con lo que hayan tenido esta mala asociación. Pero es que hay perros que no es eso, es que simplemente son perros reactivos, igual ni avisan, tienen la costumbre, pues, en cuanto algo les molesta, pues, darte el mordisco sin avisar. Hay perros también pues que es que no quieren que te acerques ni siquiera a ellos por desconfianza, ninguna persona que no sea el dueño, e incluso les muerden a los dueños. Entonces, claro, esto hay que trabajarlo, porque si tú preguntas a cualquier persona que solo sea adiestrador, te dirá, no, ese perro hasta que tú no hagas toda una modificación de conducta y tenga un vínculo fuerte con la persona que lo va a bañar, no se puede bañar porque puede coger una mala asociación. Y si no, pues lo tienes que hacer como puedas y ya está. Pero claro, agravas el problema porque sigue cogiendo malas asociaciones. Entonces tiene que ser un trabajo entre un peluquero y el dueño, que tú le sepas explicar a esta persona pues que poquito a poquito tiene que cambiar esta modificación de conducta, y si además necesita el apoyo pues de un adiestrador, pues lo necesita. Luego, ¿qué mejoras podemos hacer en la peluquería? Primero, la seguridad, porque claro, la mayoría de bozales todos sabemos que hacen así y fuera el bozal. Y eso es muy peligroso. Eso es muy, muy peligroso. Entonces, tenemos que tener una seguridad tanto con las correas, con los bozales, porque nosotros nos podemos hacer mucho daño y el perro se puede hacer mucho daño.
por el miedo también, porque si te humedece, se te ahorca, ya tienes un problema, se te gira y estás con la tijera, un problemón. Por favor, todo, muchísima prudencia. Yo creo que es lo primordial en la peluquería para poder trabajar bien. Ir creando poco a poco buenas asociaciones y, por ejemplo, si ves que al perro, pues a lo mejor el agua de lejos le da miedo, acerca el grifo a la piel, que hace menos ruido. Pero claro, pon un basquetbol, pon una mesa en condiciones que no cree más ansiedad, que no se tambalee, pon las correas correctas, usa bozales que van por aquí cogidos y por aquí, como los que usamos adiestradores, los baskets. Me mandó unas fotos que ahora las voy a recuperar, ¿vale? Para enseñaroslas, porque tú no tienes no tienes aquí ahora el cepillo, ahora ¿verdad? No, los tengo, pero tendría que salir fuera al patio a cogerte y collar. No, es cuestión, no. Pero sí que es verdad, mira, os voy a enseñar un momentito, os lo voy a pasar delante. A ver, os voy a enseñar, ¿ves? Este es un perrito de Pilar de modificación de conducta, ¿vale? Que si veis, este es el bozal. Este es un trabajo, este perrito es el perro que tenía, bueno, que cuando llegó, y de hecho este perro hizo esto a esta mujer, ¿vale? Entonces, este perro que tú trabajaste, también ahora, pues espérate que lo tenéis, no voy a poner el vídeo porque como habéis visto el vídeo, si no, lo tenéis en pilargarrido.com, podéis ver cómo ahora mismo este perro se deja cepillar, aún tiene algún problema, pero, espérate que se me has ido, Pilar, he enseñado el WhatsApp y se ha ido toda la pantalla. Estoy. Bueno, este perrito pasa que se quedó a mitad de trabajo porque empezó el problema del COVID. Viven a 2 horas de donde vivo yo. Me traían el perro expresamente desde lejos, vamos, para que lo trabajara yo y lo bañara yo. Entonces entró todo el problema del COVID, hicieron las restricciones de provincia y no pude acabar todo el trabajo, pero de cómo estaba a cómo está muchísimo mejor. Espérate que ahora siguen viendo la pantalla. Hace como un año que ya no trabajo. Como tengo un nuevo ordenador y este es este es un Mac, que es fantástico, pero funciona de otra manera y ahora no me está dejando enseñar y está genial porque te oigo, quiere decir que sigues estando aquí. Estoy. Pero te oigo y todo normal. Sí, me oyes, pero el problema aquí ahora mismo es que no te estoy viendo y eso no está bien. Entonces, a ver, madre del amor hermoso, qué día a nivel técnico, la verdad, me ha resultado. Bueno, cosas del directo, nada es perfecto, todo durito, el mundo entiende y a todos nos pasa. A ver, sí, a todos nos pasa cosas, pero te digo una cosa, a mí, espérate, es que no lo entiendo. Porque mira, espera, voy a terminar haciendo otra cosa porque es que no me lo deja enseñar. Así que vamos a hacer otra cosa. Porque estoy, a ver, mamma mía, mamá. A ver, aquí, aquí. Aparte que como se ve en formato, a ver, pero claro, no sé si se está compartiendo. ¡Wow! No. Vale, mala idea. Que como se ve No, espérate, que había tenido una idea genial. Era para poner en directo, poner las fotos, ¿no? De la situación que nos encontramos. Sí, la idea era poner las fotos, pero el problema es que al poner las fotos se me ha ido totalmente la charla que tengo en vivo contigo. O sea, no te preocupes, como se me escucha, que es lo más importante, es que la gente me pueda escuchar. Sí, tú puedes seguir explicando. Ya veremos cómo lo hacemos. Si no, subimos después fotos y vídeos después. Espera.
tú sigue hablando, si te Sí. pasa... Me cargo... Ay, perdón. ¿Me habrá decir de todo esto? ¿Cómo lo ha hecho esto? Bueno, no te Ay, preocupes. ay, 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 ay. ¡Oh! Genial. No vuelvo a moverlo, Pilar. No te voy a mentir. Perdonad, chicos. Tengo que aprender cómo funciona el Mac. Ya te digo, nuevo. No, bueno, nuevo. Me lo han dejado. Adelante, perdóname. Luego, Entonces pues, a ver, hablamos del estaba vocal. pensando un montón de cosas que me vienen a la cabeza, no sé ahora por dónde lo hemos dejado, ¿no? Pero bueno, si un perro nos muerde, el problema es para todos, tanto para la persona que le ha mordido, porque es que, claro, tú si hablas de adiestramiento y es un perro que no se deja tocar, lo primero que le dices a la gente, pues respétale la distancia, no lo toques y vamos trabajando poco a poco ese vínculo con un propietario, vamos trabajando poco a poco el acercamiento a las personas, pero ¿qué pasa? Un peluquero te trae el perro, tienes que poner directamente la cara delante y hacer un montón de cosas con animales que no quieren que los toquen y no quieren. Entonces, claro, esto tenemos que tener muchísima precaución porque tenemos que hacer justamente todo lo contrario de lo que no se debe hacer antes de que el perro esté preparado para aceptarlo. Con lo cual, la seguridad, lo primero. Antes de coger el perro y empezar a trabajar con él, saber cómo es el perro con el que vamos a trabajar. Que esto muchas veces nos fiamos de, el dueño me ha dicho que es muy bueno, y el dueño me ha Es dicho que que esto no muerde. podemos abrir un capítulo enorme, todos los peluqueros. Yo creo que si preguntamos a todas las personas que nos están oyendo, que son peluqueros caninos, que nos den anécdotas, nos vamos a hartar. Porque yo conozco a gente que te dice, no, mi perro es buenísimo, no muerde. Bueno, yo te digo que del perro buenísimo no muerde a llegar el primer día, salir su dueño, ponerlo encima de la mesa y que el perro te muerda, eso yo he tenido uno. Aquí voy. Entonces, y en o muchos sea, casos además, conviene directo, ¿eh? O que el sea, dueño se quede y que vea el trabajo, porque claro, después en la pero cedería diría, ¿sabes? En mi perro Pilar, ahí bueno, ¿qué has tenemos, hecho tú? sí, ¿Sabes? pero Entonces, Pilar, ahí a veces tenemos sí dos, conviene y a veces no conviene, pero en muchos casos conviene que estén, sobre todo si el perro se calma. Entonces, sobre todo eso, el bozal, la seguridad, y delante del dueño, igual que le enseñamos los nudos, lo ponemos el perro en mesa y tanteamos todo. O sea, con un bozal vale, puesto y tanteamos todo. Tanteamos patas, lo tocamos por donde vamos a tener que rasurar, encendemos máquina, a ver cómo reacciona el sonido de la máquina, le enseñamos un cepillo, intentamos hacer como que vamos a cepillar sin hacer nada, a ver cómo nos reacciona, el corta uñas, tocamos un poco la cara, mostramos la tijera por delante a ver las reacciones, intentamos asociar las cosas. tenemos algunas preguntas. Sí, Dice Paqui Ortega, que yo también te vea en la pelu que no solo puede tocarlo su dueño, no en la pelu, sino fuera de ella, solo puede tocarlo él. Viene a saludar día a día, pero nada. Estamos ya con el cerca de un año, pero nada. El hecho es que el único perro que lo hace es su dueño, espera que me veo, y solo lo corte yo como puedo. Me da pena porque le dormían en el bete y él me pidió, por favor, bañarlo en mi pelo para no tener que estar sometiéndolo a dormirlo. Me da rabia, pero no hay manera de que mejore. vale. Ya está haciendo todo este proceso poco a poco. A veces unos perros tardan más, otros menos. Luego también lo que comento, hay perros que por problemas de salud y problemas incluso de mental, que a lo mejor no está ni diagnosticado, puede tener un problema grave de reactividad, ¿vale? De agresividad. Entonces, claro, esto, la única forma, no hace falta dormirlo, pon un bozal en condiciones y pon la peluquería adecuada con música, feromonas, de adaptil y un ambiente a lo mejor con cromoterapia si puedes, ¿vale? Que esto te ayuda mucho a tener los animales ya mucho más calmados. Cuando vengas el perro no cojas más perros porque a lo mejor todo el miedo no es ni a las personas ni al baño, a lo mejor el miedo es al ruido de otros perros ladrando, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poquito mirar todo. Y también cuando son perros que sospechas a lo mejor alguna cosa que ya va más allá de una modificación de conducta, también hay que ver un veterinario. Que no haya alguna cosa que esté doliendo o que no haya algún problema de raíz. Luego también pasa que hay perros que, bueno, pues han hecho un mal imprinting y una mala socialización.
si han tenido un mal imprinting con personas, que eso es desde que nacen hasta que tienen el mes y medio. No han tenido ningún trato con personas. Y después a lo mejor la socialización ha sido mínima, muy reducida con las personas que estaban. Esto difícilmente se puede cambiar. Vale. Entonces, si acepta el dueño, en este caso, nadie a la peluquería, el momento que cojas ese perro y evitar pues otros perros, poner un ambiente que sea muy agradable para el perro, intentar hacer el máximo vínculo con este perro y también pues dejar que entre el dueño. Porque si con el dueño se deja, pues le da una confianza y le está dando una seguridad. Y poco a poco intentar ir cambiando esto con el agua, que lo hagan también en casa. Vale. Y seguramente irá mejorando. Tienen que ir viendo. También le pueden dar algún fármaco, pero esto ya tiene que ser el veterinario. Esto nosotros jamás damos nada, ¿vale? Hay fármacos que hacen que esté un poquito más tranquilo para cuando vaya para el baño. Si está más tranquilo, también aprende a aceptar muchísimo mejor todas las nuevas experiencias, creándole las nuevas asociaciones, ¿vale? Pero nosotros no debemos jamás usar nada que no haya prescrito un veterinario etólogo, ¿vale? Esto también es importante, porque bueno, a veces yo he visto pues que quien les da y es peligroso. Otra votación de Carlos Roberto Luzra Condón Flores dice, todo depende del sistema nervioso apreciable desde que llega al establecimiento. El principal enfoque es lograr equilibrar el medio ambiente y madurar su reacción a ese nuevo ambiente. Sí, es claro, lo que estamos claro. ahora. Cierto. Y es lo que haces tú al tenerlo solo, que se está más calmado porque no tiene ningún miedo de un poco su entorno, estás tú y él. Y otro punto aquí importante, a ver, yo muchas veces si veo los perros muy nerviosos, ¿qué hago? Hago que se olviden del agua, pero claro, yo me los llevo a pasear yo y creo vínculo con ellos, desde que estoy haciéndolo de esta manera el servicio. Y cuando el perro ya lleva un buen rato conmigo, que se ha olvidado, que hasta ha jugado conmigo, ahí me lo llevo a pasear. Claro, cambias mucho y a lo mejor me puede pasar pues, con los dueños y con todo, ¿vale? Si no podemos hacer esto porque somos exclusivamente peluqueros y estamos trabajando en la peluquería, ¿cómo se hace? Muy fácil, que te traigan el perro cansado de andar, un buen paseo con el dueño. Entonces, que te lo traigan a la peluquería y poco a poco. Y si lo tienes que recibir fuera de la peluquería, mejor, porque así tú eres la que ya pasa al perro, lo invita adentro del salón, lo invitas para el agua, o sea, intenta forzar lo mínimo posible y que él vaya aceptándolo, ¿vale? En vez de a lo mejor meterle de golpe a la bañera, ¿vale? Pues invítalo a lo mejor una chuche como para que lo vayas a coger en brazos. Muchos perros no quieren chuches, también te lo digo, porque como están tan nerviosos no las aceptan. Y no solo los perros, exacto, no solo los perros, los dueños no te dejan tampoco. También te puede pasar. Pueden tener alergias y otras cosas que no. Entonces trabajas con tu energía, tienes que ser una persona muy, muy firme y muy calmada. Ellos solo se dediquen a energías muy tranquilas y calmadas. Y si vas con así, con la prisa y tal y cual, y no tienes en cuenta lo que está sintiendo el perro, ahí tenemos el problema. O el dueño si está muy tenso, también tenemos el problema. Hay que informar al dueño, no, mire, si usted está tenso, si usted está con miedo y usted predice que este perro va a hacer una mala reacción, el perro va a sentir su miedo y va a defender a usted. O sea, entonces eso es cuando va a hacer la mordida, ¿no? Si le ve a usted tranquilo, que no pasa nada, entonces lo entenderá. Entonces, claro, pero para hacer esto, pues si tenemos como una invitación, llamar al perro que te venga y a ver si consigues con un juguete o con la energía simplemente así de, ¿sabes? Unos aplausos, un poquito así, que venga él a ti, que te huela. Y entonces ahí coges la correa y si no lo puedes coger porque un problema, si lo coges como perro exposición y lo metes hacia la bañera, si son perros pequeñitos. Si son perros grandes, dile al dueño que lo meta él a la bañera, haciéndole una imitación, un juego que él haga normalmente. Y ahí que el dueño se ponga en la parte delante del perro, esté ahí dándole como juego y bueno, pues con lo que él sabe que al perro le gusta, ¿vale? Si es una comida, un juguete o simplemente unas palabras que al perro lo tiene asociado a algo bueno, calmado, pues entonces tú empiezas a bañarlo y empiezas poco a poco, desde las patas de atrás, bien pegado a las patitas y desde atrás pegado el grifo a la piel. Y ahí el perro se asusta mucho menos. Si el perro se pone muy nervioso, paras. Y ahí intentas saber cómo, pues con palabras amables y bueno, y siendo pues creando la asociación poquito a poco o bajando la presión del agua. A veces, fíjate qué tontería.
¿sabes? Porque a lo mejor les está dando miedo el ruido del agua y no tanto el agua. Entonces, Sí, si bueno, no es más el... entonces vamos valorando. Que a las malas no nos queda mucho el grifo. Oye, pues llenamos un bol de agua, cogemos un vasito y aunque es más lento, con un vasito. No vamos a buscar con este tipo de perros hacer acabados perfectos. Más bien queremos que el perro lo vaya aceptando y nos acepte mejor y que cada vez se deje hacer más. Entonces, hay que explicarle al dueño también, a ver, yo le dejo el perro perfectísimo, pero claro, estoy trabajándole a la vez un extra, que es un plus para peluquería amable, que es una modificación de conducta, que esto es adiestramiento. Entonces, aquí vamos a tardar más, a lo mejor el perro no se lo puedo acabar hoy, o se tiene que ir solo con una pata de uñas hecha y me lo tiene que traer de aquí 3 o 4 días para hacerle la otra, ¿vale? Entonces, con el agua, claro, ahí sí, tenemos que bañar y tenemos que secar. Pero bueno, si tiene tanto miedo, pues a las malas lo metemos en una jaula que se relaje, ponemos el secador para la jaula, vigilamos bien, que sea una jaula abierta, que no se nos pueda ahogar el perro dentro, y tapamos con unas toallas y que se seque allí tranquilo. Después ya vamos poco a poco como hacer un acabado o lo hacemos desde fuera de la jaula. Lo que menos estrés dé al perro y mejor te lo puede ir asociando a buenas experiencias, ¿no? Entonces, con el agua, pues lo mismo. Intentamos con un vasito, como hacemos con los gatos, ¿vale? Pero poco a poco vamos metiendo el grifo, porque claro, un pastor alemán solo con vasito, pues no lo vamos a hacer. No. Pero es para ir, exactamente, es para ir, bajamos la presión, intentamos dentro de todo lo posible ir haciéndolo con la presión baja e ir haciéndolo bien. Si vemos que estresa mucho, intentamos ir lo más rápido posible, pero que el perro esté tranquilo, desde donde el perro lo puede tolerar, ¿vale? Lo que tengamos que parar, pero intentar hacer rápido lo que más le Una cosa, pero de Pilar, forma que te deja una buena asociación. no me he dado cuenta, pero yo sí, Marquina dice, ¿es recomendable sedarlo? A Lo mí hemos no me contestado gusta, antes. yo no soy partidaria de sedar los perros, porque a ver, si los sedas no aprenden. Entonces, vale, los sedas. Si los sedas tendría que ser, si fuera el caso máximo, que ya, bueno, dices, pues a ver, sería algo temporal, hasta que el perro te conozca bien. Igualmente habría que hacer ese trabajo de modificación de conducta que vaya cogiendo un vínculo fuerte contigo. Y en el momento que tú ves que el perro ya empieza a aceptar el agua y aceptarlo todo, fuera, nada de sedados. Y si se puede evitar el sedado a toda costa, mejor. Mejor un fármaco recetado por el veterinario, hablar con el veterinario, si tienes que hablar tú, pues hablas tú con el veterinario junto con el cliente, le cobras un plus o no le cobras, o eso cada uno ya, ¿no? Pero bueno, trabajar en conjunto también con ese tipo de perros, pues con los profesionales que nos puedan dar un apoyo, ¿vale? Y evitar los sedados, porque ¿qué pasa? Un animal sedado no aprende y lo que queremos es que coja unas buenas asociaciones con el baño y con nosotros. Queremos crear un vínculo. Aparte, los riesgos que tiene sedar un animal y bañarlo con el frío, en la cabeza así, lo difícil que es moverlo y que se puede quedar ahí. A mí Es me que ha es tocado muy hacer algo delicado. de gato sedado y es muy complicado. Estaba con el veterinario al lado, pero aún así te aseguro que lo pasas mal, ¿eh? Porque no es igual la peluquería. Pero hay otra cosa que me gustaría hablar. Bueno, yo también he hecho algo de etología y yo le daba flores de Bach a mi perro Sí, porque lo que se trata es que el perro esté bien y que no se sienta mal. No sé si lo veis. Cuando tú te tomas, te dan un Voltaren, algo así muy fuerte, te quedas como así, como que te encuentras mal. Eso es lo que se trata de evitar. Porque lo que queremos es que él no asocie a me estoy encontrando mal y esta me va a hacer no sé qué, cada vez que me encuentro mal veo a esta persona y tal. No, se trata de que esté como relajado, que lo vayamos a hacer correr, que llegue y que entonces se haga lo que se pueda, ¿no? O sea, cuando ella antes ha dicho el darle algo, no es sedarlo, es darle una flor de Bach, es darle algo. Valeriana va muy bien. Dar una valeriana antes de ir va muy bien,
¿vale? Entonces, flores de Bach, un tratamiento con flores de Bach te puede funcionar muy bien. Lo que he dicho también, música en la peluquería, cromoterapia, Bueno, cosas que de ayuden a hecho, relajación. Si tienes, pues para poder hacer spa, pues para estos tipos de perros puede ir muy bien, porque no es tan, el agua no es tan fuerte, no es tan agresivo, le puede hacer una sensación que le guste más el agua también, con las burbujas y tal. Entonces, intentar buscar modos de que la peluquería sea más agradable y el ambiente sea mucho más relajado. Es como nosotros, llegas a un sitio, claro, hay música para perros, para relajar sí, perros. bueno, de hecho, Alberto Paez, desde México, hola a la gente que me escucha desde México, dice que ellos al presentarse con el perro después hacen un breve cuestionario verbal al dueño y aplican una aromaterapia y música. Me ha dicho, porque he preguntado qué música, me dice que es clásica radiofrecuencia, que no sé qué quiere decir radiofrecuencia. Sí, es que es música especial para perros, para calmar perros. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, Pomi Ramírez tiene un canal de radio que está muy bien, que lo que hace es esto, compone música especial para perros y para gatos. Lo puedes buscar tranquilamente por internet o lo podéis buscar también por YouTube. Y esto va de maravilla en las peluquerías, porque claro, ya te crea un ambiente. Entonces luego tienes que poner pues eso en el aire, también pues olores relajantes, pues esto, a latil, lavanda, manzanilla, incienso. Todo esto te puede ir muy bien, ¿no? Con perros, con gatos también, pero bueno, con gatos hay que ver, porque con gatos pasa bueno, lo comento ya porque lo estamos hablando, que muchos productos son tóxicos, entonces hay que andar con más cuidado, no puedes meterlo de perros con los gatos, ¿vale? Esto, una notita aquí, pero bueno. No, sí, porque como muchos hacen perros y hacen gatos a la vez y tal, y dices, bueno, pones una cosa para calmar los perros y luego te pones los gatos. Hoy con los gatos, Instagram, Facebook, esto es no me la total. O sea, entonces, bueno, poner la música para perros, poner también, pues esto, comentarle al propietario, a ver, le puedes dar flores de Bach, pero claro, las flores de Bach lleva un tiempo de tratamiento, pues yo decía, comentarlo con un veterinario lo que le vamos a dar, porque claro, todos los perros no son iguales, todos los perros tienen los mismos problemas de salud, muchos perros que son alérgicos, muchos perros que a lo mejor pues tienen algún problema estomacal y tantas cosas que les pueden pasar. Hay muchos productos naturales que se les pueden dar y van muy bien. Por ejemplo, pues ahora me viene a la cabeza el Calmex, por ejemplo, también, que es todo natural, ¿no? Me viene a la cabeza, pues esto, la valeriana, las flores de Bach y tratamientos así muy naturales. Pero luego después también hay perros que, bueno, no hace falta sedarlos, pero se les puede hacer unos tratamientos, que esto un veterinario normal, no, eso te lo dirá un veterinario etólogo, para prescribirle pues un tratamiento o con flores de Bach o con algo más fuertecito, ¿vale? Y entonces esta ansiedad se va viendo. También luego hay que ver pues todo el conjunto del perro, los problemas de salud que pueda tener, que hay que descartarlos. Sí. Nosotros no somos quien para ir ahí poniendo pues este tipo de tratamientos. Si lo hacemos pues en conjunto con el propietario, comentándoselo primero y diciéndole que a la vez lo comente primero con el veterinario. Y a raíz de ahí trabajamos. Si tenemos que hablar también en conjunto con el veterinario, pues llamamos nosotros también al veterinario donde normalmente llevan a este perro, que nos puede ayudar muchísimo para poder hacer un trabajo muchísimo mejor. Y yo creo que esto pues es lo primordial, porque claro, no es lo mismo, tú vas a atender a lo mejor a un perro reactivo que por viejecito pues te muerde porque tiene un dolor aquí y un dolor allá, que no es igual, ¿vale? O que un perro que nunca muerde, simplemente por la situación de presión se te asusta y ahí te muerde. Eso te puede ocurrir, ¿vale? Claro. No es igual que un perro que nunca quiere que nadie lo toquen y es reactivo y te muerde. O un perro que tiene un problema de agresividad a causa de una enfermedad mental y va y te muerde. Pero, que eso también se da. Pero bueno, se notan los síntomas diferentes de antemano como son los perros. Por eso digo que antes de empezar a trabajar el perro, probemos todo con el perro, a ver qué tal, a ver qué vemos. Si notamos alguna conducta muy extraña y después la agresividad, la cuestión sería preguntar al dueño, pero aunque preguntemos al dueño, como sabemos que muchos dueños desconocen, realmente el poner, o sea, el probar las cosas cuando un perro es la primera vez que viene a la peluquería. Y después yo creo que también muy importante el hacer que este perro, o sea, tener un seguimiento, la típica hoja que escribes para acordarte de los perros que después vienen.
porque esta es una cuestión. Aprovecho la ocasión para deciros que si no lo habéis visto, hemos creado un nuevo evento. Samis, Esther Catalán va a estar con nosotros y va a estar hablando precisamente de eso, de cómo calcular costes para un perro. Ahí vamos a preguntarle precisamente esto, cómo hacer cuando tú estás haciendo un perro y resulta que este perro después se te convierte en un mordedor o todo este tipo de problemas de gestión. Esto ya lo dejamos, ya os podéis ver en los eventos que está creado, cómo gestionar un poco todo este tema. Después también os diría que si tenéis aplicaciones tipo 11 Pets, que también tenéis un vídeo aquí y en YouTube, ¿vale? Podéis apuntar estas cosas en la ficha y hace que vosotros el primer día os la pasen, porque el primer día no sabes si resulta que, pero el siguiente día ya puedes realmente tomar toda una serie de precauciones, ¿de acuerdo? O otra cosa que al final no hemos podido enseñar, pero que lo pondré en el vídeo, os pondré después el link de la foto de los bozales de Pilar, porque creo que otra cosa muy importante, y a mí me ha pasado bastantes veces por detrás, ya les he puesto un bozal, el perro, en el momento, porque estos son fracciones de segundo y saben quitarse normalmente, porque estos perros que llegan a este punto ya la han hecho varias veces. Entonces, os diría que os lo voy a poner para que veáis qué bozales quiere decir Pilar. Pero también me gustaría que habláramos un poco de la mala asociación, porque otra cosa, otra dificultad que he tenido yo, porque veo que no hay preguntas en el momento de las personas que nos siguen, otra mala asociación que he visto ha sido los perros con los bozales. El hecho de que un perro sea agresivo, si tú le pones un bozal, no vas a generar peor esa conducta, o sea, no vas a tener como un efecto rebote. O sea, porque muchos perros tienen muy malas asociaciones con el bozal. Por eso digo que nada más llega el perro la primera vez a la visita a la peluquería, tienes que tantear el perro delante del dueño para saber el carácter del perro, a lo que tú te estás enfrentando y los problemas que te van a surgir. Y antes de que el dueño se vaya, invitar al perro, poniendo aquí algo de, pidiendo permiso al dueño, algo de comida dentro del bozal, invitar al perro a meter la cabeza en el bozal. Eso también se trabaja, no es poner un bozal, quizás. Que en ese momento, por X o por B, pues no puedes hacer, pides al dueño que él le ponga el bozal. Y tú te quedas con el perro ya con el bozal puesto, no estás en riesgo. Entonces, lo que no puedes hacer es decir, fiarte, mira, pues no muerde, porque me han dicho y he tocado así, y en general para casi todo no muerde, y quedarte con la duda y hasta la segunda visita no vamos a ver, porque en esa primera visita pues tiene un accidente. Entonces, no. Esto es como los nudos. ¿Tiene o no tiene nudos? ¿Tiene buen comportamiento o no tiene? Déjame verlo. Lo vas a ver escapado. Todos los que trabajamos en esto, la mayoría no han tenido a lo mejor pues una formación en tema de comportamiento, pero ver perro y otro perro y al tener que manejarlos en tan poco tiempo hace que las personas se vuelvan unos expertos en reactividad y en reaccionar súper deprisa. Sí. Aunque sea a base de mordiscos. Entonces, los peluqueros caninos, la gente cree como que es la profesión preciosa, que lo único que hacemos es allí pues jugar a los peluches, ¿no? Con las tijeritas. No, pero yo en mi curso de peluquería, ¿vale? A mí me enseñaron cosas, pero una cosa es cuando te lo enseñan y tienes el título y la otra es la realidad. Porque, por ejemplo, yo a mí... O sea, podríamos hacer un día de el ranking, top 10, las mejores mentiras que me han contado en la peluquería. Ahí va. Yo creo que nos lo pasaríamos genial. Bueno, de hecho... muy bien. No. Además, te digo, por momento hicimos una Bye Bye 2020, que es un vídeo que está en YouTube ahora mismo y que lo podéis ver, que fue muy divertido y fue un poco eso. Hicimos como un ranking de las cosas más curiosas que habían pasado en el mundo de la peluquería y de cosas que se habían contado en las redes sociales, como el perro tortuga, bueno, cosas que habían pasado y que se habían publicado, que habíamos ido siguiendo. Y ya lo dije, de hecho, espero que este fin de año no tenga que hacer otro ranking y en el cual aparezca otra vez el perro más guarro, el perro más agresivo, la mentira más... mentira de todo. Pero bueno, ya os digo que esa categoría ya le tengo yo puesto el número 1, porque el otro día apareció, no sé si lo viste,
en una de nuestras redes sociales el cliente más mentiroso del mundo mundial, la verdad, ¿eh? O sea, yo no creo que haya peor, pero bueno, la verdad, no lo voy a decir porque no es del tema, ¿vale? Pero este año yo esa categoría ya la tengo asignada, ya lo tengo apuntado. Pues nada, la otra cosa que me gustaría saber de ti es cómo gestionas tú el miedo, ¿sabes? O sea, cómo gestionas este estrés de cuando te viene un perro muy agresivo, como el pastor alemán que veía y que les enseñaba y que me has enviado. Es un perro grande, es un perro fuerte, es un perro que te pega un mordisco y te acuerdas. Sí, o sea, ¿cómo tú exactamente. calmas tus nervios para no influenciar al perro? Tú eres la primera que tiene que tener una seguridad muy, muy fuerte en ti misma, ¿vale? De saber que tú lo puedes hacer, que el perro no sabe, o sea, el perro ahí pues es inocente, no sabe lo que va a hacer, es puro reacción, instinto. Entonces, bueno, tú te puedes ver perros que sean miedosos, pero no sean reactivos, ojo con esto. Perro miedoso no tiene por qué ser un perro reactivo y no puedes tener ningún problema. Este perro además es que es jerárquico y además este perro también le han trabajado para defensa. Es un perro de trabajo, ¿vale? Entonces, aunque sea un perro familiar, lo han trabajado para que cogiera más seguridad y tal, con un adiestramiento, porque ellos lo querían para defensa, y lo han trabajado así. Entonces, este perro no se deja tocar por nadie, tiene muchísima seguridad, y este perro va a ir 100% a morder, debido al miedo. Aparte que ya desde pequeñito, ya por genética, ya es un perro que es muy alfa. Entonces, por eso te decía, no es lo mismo un tipo de perros que otros. ¿Vale? Entonces, este perro sí que te avisa si va a morder, pero, a ver, tienes que moverlos. Por eso te decía, esto yo lo gestiono de esta manera, tratando pues que esté el dueño delante, porque él con el dueño pues sí tiene un vínculo de mucha confianza, y entonces creando una asociación muy buena y que venga cansado, o sea, primero ir a pasear, ¿vale? Crear mucho vínculo conmigo. Yo, cuando estoy con él, el dueño es quien lo mete a la bañera. El dueño pone el bozal, ¿vale? Y a raíz de aquí lo trabajamos. Luego, pues eso, el agua muy de cerca, hablarle con tranquilidad, o sea, intentar calmar al perro. Hay que saber también cómo está el perro, porque si está en un momento de muchísima ansiedad, a lo mejor no conviene tocarlo porque representa estar reforzando esa ansiedad. ¿Vale? Entonces, no. Entonces, tú tienes que saber en qué momento, cuando el perro empieza a bajar, ahí lo acaricias. Antes no lo acaricias. Hay gente que tiene costumbre de quitar el bozal en cuanto el perro se porta un poco mejor. Ojo con esto. Perros pequeños, la presión y el refuerzo de quitar el bozal cuando se está portando bien te puede funcionar. Pero como sea un perro reactivo y un perro grande, un perro pequeñito lo puedes controlar en este sentido. Pero como sea un perro grande, tu cara está aquí, cuidado. Y tu brazo, o sea, es serio. Entonces, no juguemos con esto. Tenemos que calmar los perros a que estén tranquilos, no les pasa nada por llevar un bozal, están aprendiendo que eso no es malo. Entonces, poco a poco, no es un proceso que lo puedas hacer en 1 hora y media, no vas a poder, es imposible. O sea, tiene que aprender una asociación. No es como lo que te digo, un perro de un peluquero desde pequeñito que se está trabajando todos los días a peinarse, aunque no necesite peinarse. ¿Cuántos perros de peluqueros ves que hagan esto? Ninguno, todos se duermen. Todos se duermen. Entonces, claro, ¿por qué nos encontramos esto? Bueno, tema genética, tema que ellos pues no se han preocupado de educar en este aspecto, tema de miedo, claro, luego pues a lo mejor pues algún problema más, ¿no? De los que he comentado anteriormente. Hombre, Pilar, yo también te digo una cosa como consejo en ese aspecto, es que ahí es lo que tú decías, eso un tándem con el dueño va perfecto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, mucha gente en mi casa, yo a mis perros les digo a tu sitio y se van a su transportín sin chistar, les gusta. Pero es que al final lo que yo explico a la gente es que eso es un espacio seguro y yo estoy contenta que ellos se vayan ahí. Entonces tienen el transportín siempre abierto. Nunca en mi casa está prohibido que nadie moleste a los perros en el transportín. Correcto. ¿Por qué? Porque es un espacio seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, ¿quieres verla enfadada? Molesta a mi perro en el transportín, que igual te llevas un tirón de orejas o de alguna cosa. ¿Por qué? Porque eso sí que lo tengo, pero es que realmente me llama. Entonces, ¿cómo he trabajado estos miedos a veces? Eso, porque al tener que ir de expos y tal, siempre he tenido que tener a los perros en transportines. Es facilitar,
sea, trabajar con el perro cada día, hacerlo entrar, primero que vaya a la puerta, después que entre y se siente. Pues un poco haría lo mismo con el bozal, pedirle al dueño, ¿no? Que Trabaje en casa. se lleve ese bozal mismo que tú vas a usar y que coja y se lo ponga en casa sin venir a cuento, que te ponga poniendo chuches, frankfurts y lo inviten. Es que las cosas se tienen que invitar. El entrar a la bañera, el poner el bozal, el poner la correa. Se tiene que invitar y se le tiene que dar después hasta un premio poner el bozal si tú lo asocias al paseo. Imagínate cómo puedes cambiar la asociación. O sea, un siéntate, te pongo el bozal y correa y salimos, y ahí quieto, y en el bozal lento, pues a lo mejor pues un Frankfurt, y le pones así, él pone contento su cabeza, le hablas bonito, pones el bozal, pones la correa, todo con calma, ahí quieto sentado, y la puerta no se abre hasta que tú no estés obedeciendo quieto sentado. Entonces abrimos, salgo yo primero y luego sale el perro, ¿vale? Todo esto es trabajo base de casa, igual que el cepillo, igual que un corta uñas. No tienes que cortar las uñas en casa. Enseña el corta uñas, hazle un poco así por la pata y le das un premio. Y ya está. Y eso es lo que tienen que hacer en casa. Y más con este tipo de perros. Entonces, a la peluquería lo traes creando buenas asociaciones. Puedes venir primero solo a saludar a cada día y bueno, que te vea, ya está. Con que te vea ya estás haciendo un tipo de vínculo que no hace falta nada más. Que te quedas así quietecito y que te huela. Y punto. Y otro día ya empezarás a tocarlo, ya empezarás a manipular un poco más junto con el dueño. Y es un proceso muy lento. No va a ser una cosa que hagas de la noche a la mañana. Y entonces, si en casa lo van trabajando también, pues podrás conseguir un resultado. Si no hacen nada en casa, no te va a quedar más remedio, pues esto, con un veterinario que le dé pues un tratamiento, a lo mejor pues unas flores de Bach o algún tratamiento de calmante en plan natural, para cuando venga a la peluquería le den un buen paseo y que el dueño se quede el bozal puesto y hacerlo. Porque claro, en 1 hora y media, cada 6 meses, pues milagros no, milagros a Lourdes, es que no puede ser, ¿vale? Quien quiera realmente pues que su perro se comporte bien en la peluquería, hay que pedirle un compromiso con el peluquero. Entonces, a partir de ahí trabajar. Y nosotros dar también, pues, un ejemplo, que entras allí y tú sabes cuando tú entres a un sitio muy bonito y solamente por los colores, la música, y lo ves muy acogedor, aquellas casas que entras y dices, uy, qué bien me siento aquí. Claro, pues la misma sensación la tienen los perros si entran a un sitio que les da una sensación total de relax. La luz es importante, la música que tú tengas es importante, los sonidos. Si ves que a un perro le da miedo a algo, aparte del agua que ahí no tenemos más remedio y lo tenemos que hacer como podamos, porque ahí hay que bañar sí o sí, entonces no hay más. Pero bueno, por ejemplo, hay formas de hacerlo. Puedes hacerlo progresivo, lo puedes hacer que no te veas y se asusta cuando te ve, que esté mirando al dueño y lo tengan ahí distraído de algún juguete, alguna cosa que a él le llame muchísimo la atención de su casa, lo pueden traer de su casa, nadie prohíbe, ¿no? Entonces, bueno, hacer esto y poco a poco, si tienes que parar, pues paras y lo calmas un poquito y empiezas a acariciar y hablarle suave cuando está calmándose, para que no asocie eso a un refuerzo de subir la intensidad de lo que esté haciendo. ¿Vale? Vas tanteándolo. Ahora, decir no a tiempo lo tienes que decir también, porque si no, claro. ¿Cómo saber? O sea, porque claro, tú me dices, en el momento, ¿cómo decides cuál es ese momento de que baja la intensidad? Es decir, ¿cómo? Ya sé que igual es un poco difícil de explicar por aquí sin ningún tipo de ejemplo, pero ¿cómo determinas ese momento en el que baja la intensidad? Porque es un momento en el que va entre el bien y el mal. Es un segundo, sí. Lo identificas. Bueno, los peluqueros en esto tenemos como un sentido sexto, séptimo y octavo, ¿vale? A diferencia de, bueno, a lo mejor pues otras profesiones. Porque como es cada día tratando perro y problemas de este tipo, ya nos lo vemos al segundo. Vemos que nos volvemos tan rápidos como los perros, como digo yo. O sea, al final es así. Así, ya reacciona antes que el perro muchas veces. Entonces, claro, ya es algo que ya dices, ¿cómo? No sé, ya me he acostumbrado tanto a hacerlo que lo siento al perro, ¿no? Pero es el lenguaje corporal del perro, en la intensidad del ladrido.
la intensidad del movimiento, ves cuando un animal está que ya no puede más. Entonces, a ver, uno sabe cuándo tiene que parar y cuando el perro está bajando. Lo notas, ¿no? Por la actitud del perro. Es un lenguaje corporal, también pues lo que va ladrando, la actitud que tiene, lo vas viendo. O sea, no hace falta que el perro gruña, lo ves en general. Entonces, bueno, es tener un poco pues, de empatía y observar, o sea, estar en todo momento, todo por el perro. No podemos estar un teléfono, el perro, la de la calle, la secretaría, no. Necesitamos atención plena en lo que estamos haciendo para sentir al perro y que el perro nos siente y ser muy conscientes de lo que nosotros estamos sintiendo y transmitiendo a ese animal. Si estamos transmitiendo seguridad, vas a notar un momento que a lo mejor está ladrando hasta aquí, pero como no le estás haciendo nada y él también sabe que no le estás haciendo daño, aunque esté con mucho miedo y mucha cosa, pero no estás subiendo a más de lo que puede, vas a ver que baja un poquito. Justo en ese momento que te baja un poquito, ahí empiezas a acariciar. Que es cuando muchos a lo mejor estarían planteándose quitarles el bozal, ¿vale? Te digo, perros pequeñitos puede ser un refuerzo, quitar el bozal, ojo. Puede ser un refuerzo y puedes pedir para que te ayuden. Pero, cuidado, ¿vale? Cuidado. Sí, pero, vale, el perro pequeñito tiene... Es otra historia. Amigos más pequeñitos, pero aún así muerden. Sí. Entonces, la cuestión al final es un poco encontrar el punto donde quitarlo. Yo, o sea, normalmente por una cosa que haga bien no se lo quite, pero si veo que ya lleva varias y que está mejor, entonces sí. Pero a la primera que hay una buena conducta no se lo quito, porque de 0 a 100 pasan muy rápido. También hay otra cosa que me gustaría decir, que los perros cuando están muy estresados es un poco como nosotros, ¿no? Que sí. suben muy rápido, pero después llegan a un punto en que les baja la adrenalina y entonces ya como que se relajan. Entonces yo en ese momento sí es el que yo he quitado los bozales, porque en perros que son muy explosivos y muy tal, los ves que llega un punto en que se están cansando, que ya no aguantan la tensión, pero hasta que no llegas a ese momento, y aunque llegues a ese momento también seguir con precauciones, porque la rapidez con la que reaccionan es muy importante, pero sobre todo para terminar en positivo, ¿no? O sea, que lo último que se acuerden un poco es algo positivo y que que la peluquería está guay, que no es tan de esto. Me gustaría también, Pilar, una cosa, digamos, porque de hecho a veces es más el dueño hablar de esos perros que es precisamente lo contrario, ¿no? Porque hay dueños que dicen, uy, muerde un montón, y después el perro es un amor, porque hay personas... También pasa. Sí, por eso digo, no nos fiemos y testemos nosotros a los perros delante de ellos. Es igual como te dicen, no tiene nudos. Vale, vamos a ver. Vamos a comprobar que no se porta bien. Bueno, vamos a ver, ponemos el perrito a la mesa y vamos a ver, testamos primero, si es un perro pequeño y viene un transportín, que rara vez lo traen en transportín, se puede testar en transportín, pero como normalmente ya vienen con la correa y el paseo y tal, bueno, coge tú la correa y camina un poquito con él, a ver qué reacción te tiene. ¿Vale? Como igualmente siempre los cogemos para pasarlos, para la jaula y tal, en vez de directo a los brazos o directo a la jaula. O sea, tú no lo hacemos nosotros. Tú haces un cuestionario al principio, como sí, un test. Yo les hago como un test de Campbell, pero adaptado a la peluquería. He inventado yo el test, digamos, ¿vale? El test de Campbell se puede hacer, ¿vale? Pero claro, vamos a ver, estamos en un espacio reducido los peluqueros, entonces tampoco puedes hacer mucha cosa. Y para la práctica lo que tenemos que hacer no sirve. Con lo cual yo tengo mi propio test inventado a nivel de peluquería, digamos. Tocas el perro y lo mismo que tú vas a hacer trabajando el perro, lo haces en la peluquería. Pero antes de empezar a trabajar, es decir, tú vas a tocar patas, tú vas a tocarle todo el cuerpo porque vas a rasurar, tú vas a abrir un grifo, vale, pues tú con el perro en mesa y el dueño abres el grifo, a ver qué reacción. Le acercas el corta uñas a la pata y lo haces así como que le coges la pata y lo vas a hacer. Con cuidado porque sabes que te puede reaccionar, pero ya estás preparada. Sí, ya. Viene el dueño.
perro sujeto tomando... y está ahí el dueño. Entonces ya ves tú el panorama, ¿no? ¿Haces Sí. como vas a sacar glándulas anales? Pues no sacas glándulas anales, pero coges el rabo antes que tú toques, y es un perro que esto ya sabemos todos, que rápidamente, Sí. ¿vale? Sí. Entonces lo vas a ver. Las máquinas, entiende, coge una tijera que te vea. Cuando tú has tocado todo el cuerpo del perro, y de esto, si ese es un perrito que te está comiendo a besos, pues ya sabes, bueno, pues ya se va, yo no pongo mozar porque ya se ha visto, Claro. ¿vale? Que ya ves que, ay, le duele aquí, le duele acá, ojo, cuidado, displasias de cadera, problemas cervicales, todo esto, una rótula que esté mal, puede hacer una reacción. Si tú lo has tocado este perro antes de empezar a trabajar, lo vas a ver y lo vas a saber. Y te vas a ahorrar un disgusto también que te digan que lo has hecho tú, porque esa es otra. Ay, mi perro estaba bien y ahora le duele la espalda desde que fue a la peluquería. O ahora cojea desde que fue a la peluquería. Y Bueno, no pasó nada, simplemente tenía un problema de rótula. esto también es una ¿no? categoría aparte, porque aquí hay personas que claro. lo hacen a la peluquería y ya ven. Va junto, No está porque un perro que le duele es más fácil que te reaccione y a lo mejor no hay que hacer ninguna modificación de conducta, simplemente necesitas un tratamiento para esa rótula, para esa cervical, para esa displasia de cadera. Todo esto tenerlo en cuenta. Ojo, otra cosa que nunca se dan cuenta y pasa mucho con las caras. Caries. ¿Cuántos perros están con caries? Ojo con esta. ¿Vale? Tocas aquí, claro, las mandíbulas, como eso está tratado, inflamas perdidas, vas a tocar la cara, todo el perro se te ha portado de maravilla todo el tiempo, tocas la cara, saca. Bueno, y no caries. Yo he visto Yorkshires que abres la boca y te da un patatús, porque esos están en una situación bueno, digo que... caries para entendernos, Sí. pero es que, claro, todo esto duele, y si tocas, duele. Tenemos que agarrarlo, coger la carita, coger tal, ¿vale? Entonces, por eso decía, perros que están con un problema de agresividad fuerte, los chiquinines o perros grandes, que a lo mejor pues no son estas razas fuertes, pero que bueno, que les tienes que arreglar la cara y el perro pues parece una pirañita. Entonces, puede ser debido a este problema. Entonces, ¿qué hacemos? Si primero lo tenemos que hacer y no se puede, pues lo hacemos solo la parte de arriba, vamos con el dueño, esto lo dejamos como podamos, y otro día se hará. O sea, no hay prisa, mientras esté limpio y presentable y te coja una buena asociación contigo, un buen vínculo y la peluquería, eso es lo primordial, porque si consigues eso, vamos, ya es la eminencia, y a la larga vas a hacer esa cara, y a lo mejor lo haces antes de lo que te piensas, porque a lo mejor en el mismo día lo consigues, pero a lo mejor ese día no lo consigues, pero al siguiente sí lo consigues, o al tercero o al cuarto. Y entonces, pues, cuando ven que después de 3, 4 sesiones el perro se te duerme en la peluquería y se lo llevan súper tranquilo y que te come a besos y que te quiere hasta que le gusta venir, pues mira qué diferencia. Otra cosa que recomiendo mucho yo a ellos, enseñar a los perros a nadar. Un poquito, no de que sean, ¿vale?, maratónicos. Pero el perro que le gusta el agua y le gusta nadar es más propenso a que le guste la ducha y la peluquería. Entonces, claro, parece una chorrada, pero claro, meterlos un poquito por las piscinas, una piscina en verano, si podéis, de estas de plástico de críos, dejarlo que se refresque ahí, que entre y salga cuando quiera. Bueno, de hecho... Cositas de nada, pero ayudan mucho, ¿vale? Entonces Sí. son consejos Bueno, yo que ayudan he mucho. visto perros grandes que sí que es verdad que si se les deja jugar en el agua, al final es como que les gusta más, aunque a la que huelen, están oyendo al grifo. Pero bueno, eso, entonces dejas el grifo abierto y dejas que jueguen mientras de esto. Pero bueno. Eso es tan fácil como primero asociarlo a la piscinita y luego ir metiendo en la piscina el grifo abierto, Vale. o sea, una manguera, por ejemplo, ¿vale? De estas que llevan el mismo grifo que la peluquería, y dejarlo ahí un rato y que él entre y salga y tal, ¿vale? En verano se puede hacer muchas cosas. La gente que vive en pisos, porque claro, pobres, pero bueno, lo pueden hacer a lo mejor en un centro que lleven los perros a jugar, un club de adiestramiento, o en algún sitio que los lleven, o si no en las piscinas estas que hay para perros, que creo que por ahí creo que es por San Cugat o por ahí un poco más arriba, no sé, ahora Sí. y hay un sitio que está precioso para ir con los perros. Creo que es cerca de la Roca del Vallés. Ahora mismo sí, pero es Vilanova... es que no se me ha ido la cabeza. Pero Vilanova del está Vallès. súper bien.
Entonces, claro, esto en verano, pues los 3 o 4 veces allí hay agua cayendo por todas partes para que jueguen, un montón de perros. ¿Sabes el miedo que quita eso, aunque los lleves una sola vez? Porque es que se sueltan por completo. Luego en casa también vas abriendo los grifos, vas abriendo bañeras, vas... Cambiar un poco esa asociación y ir dándole, mojarle un poco con la mano así, con el grifo abierto, darle de beber. Son pequeños detalles que hacen que los perros pues pierdan este miedo. ¿Qué pasa? Que, claro, como desde pequeños no nos han enseñado, cambiar una mala asociación a una buena, pues cuesta mucho. Es cuestión de tiempo, pero se puede. Ya lo he encontrado, que no me acordaba. Es Can Jané. Can Jané, en Vilanova del Vallès, tiene una piscina enorme y que hay un montón de perros en verano. Es un juego eso. Entonces, los perros que tienen miedo al agua, sí que es verdad que está bien que vayan. Lo que pasa es que avisad a la entrada de que el perro tiene miedo, porque claro, hay muchos perros jugando, saltando y haciendo loco. Entonces, que tu perro entre con miedo no es una buena idea, pero si allí hay algo, es primero, es residencia canina, es club de agility y tiene la piscina. Entonces, allí hay muchas personas que seguro que os pueden ayudar a introducir al perro. Sí, 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 que es aparte verdad. que un perro con miedo, si le cambias de la asociación allí y lo llevas a la puerta, lo dejas que mire un poco, que se calme, que huela por toda la parte de afuera antes de meterlo a la piscina. No es me cojo y me meto el perro allá. No, no, allí tienes todo el día, cuidado, para entrar. Sí, sí, sí. O sea, lo puedes tener Bueno, fuera, hartándose es muy grande. Hay... correa. Cuando veas que está calmado y que ya confía, lo invitas tú para entrar a la zona de piscina. No lo metas al agua, que vea. Sí, sí. Y lo paseas por allí con su correa, pues poco a poco te metes tú primero, metes un poquito, sales, metes un poquito. O sea, no lo intentes meter ahí a No, no, aparte hay de golpe al agua, pues es mucho, no puede ser. hay flotadores para los perros pequeñitos, hay muchas cosas, es muy divertido. Si estáis por Barcelona y tenéis la posibilidad de ir, vale la pena. Está cerca de Barcelona y la verdad es que para los perros que, por lo que sea, tienen una mala sensación, es un punto... La pena es que no en todos sitios hay un Can Jané, ¿eh? Porque Sí, realmente, sí, es una pena. claro, Pero bueno, lo pueden arreglar, pues eso, una piscinita, alguna cosa, pues a lo mejor, pues si ellos viven en pisos, pues a lo mejor buscar un sitio, pues de algún amigo, o así que lo puedan poner una piscinita que se pueda ir acostumbrando, tirarle los juguetes a la piscina. O sea, son tonterías, pero bueno, que poco a poco las vas trabajando y se marca la gran diferencia, ¿no? Porque para nosotros pues es una tontería, pero para el perro significa un cambio de asociar una cosa mala a una buena. Entonces, es serio. Sí. Entonces, para, digamos, resumir un poco de todo lo que hemos hablado ahora, me gustaría hacer como un pequeño resumen. Entonces, nos dirías que cuando tenemos un perro, primero evaluar bien al perro. Y después, una vez hemos evaluado bien el perro, pues intentar hacer lo que se pueda fundamentalmente ese día. Y después intentar trabajar tanto tú como el dueño, tú desde la peluquería y el dueño desde casa y trayéndotelo a la peluquería de forma regularmente. Y sobre todo hemos hablado también de cómo, cómo dar pequeñas ayudas a relajar un poco el perro, ¿vale? Para que el perro vaya asociando correctamente todo lo que le vamos a hacer a la peluquería canina y, bueno, intentando poner todo de nuestra parte en la peluquería, ¿no? Para que el perro cuando llegue a la peluquería intente tener lo menos estrés, que se sienta seguro, que no vea que hay nadie le forza a algo que tiene miedo. Porque voy a pedirte una obviedad, pero entiendo que todo lo que tú hagas forzando a un perro, eso no sirve para nada, entiendo. No, es crear más malas asociaciones. Por ese tema que hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? A veces, bueno, pues tienes que echar el agua, tienes que lavarlo con agua, pues si no hay más remedio ese día, pues eso también es un poco medio forzar, ¿vale? Porque claro, tienes que bañarlo. Pero bueno, intentar hacerlo de la forma que quede la asociación final buena. Intentando asustar al perro lo mínimo posible, que esté el dueño y pues todo lo que hemos comentado. Colaboración con el veterinario también es importante con estos perros, sobre todo al principio. Después ya igual no es necesario hasta que el perro vaya aprendiendo. Tú tienes que sentir cada perro que te llega a la peluquería como si fuera tu propio perro y le tuvieras que ayudar.
Entonces todos tenemos ahí un instinto muy grande de poder hacerlo, porque con nuestros perros lo hacemos. Entonces tienes que pensar, mi perro no hace eso, yo mi perro lo educo así, este perro hace esto, voy a ayudar a esta persona a que entienda cómo trabajo yo en mi casa para que mi perro esté así, porque yo quiero a su perro tanto como a mi perro y me importa tanto como mi perro, y eso lo tienes que reflejar tanto en el cliente como en el perro. Esa preocupación por esa modificación de conducta y porque el perro esté bien contigo. A veces puede ser un trabajo que te tienes un año trabajando para que este animal esté bien. No es tan sencillo. Este perrito, el pastor alemán, por ejemplo, me pilló la mala época que el COVID, pues claro, viven lejos, no lo pueden traer, solo les puedo dar ayuda por videoconferencia. Ahora mismo, y hace como un año que no veo al perro, yo no sé ahora mismo cómo está el perro, ¿vale? Pero iba haciendo este trabajo poco a poco, progresivo, y intentando que la frecuencia que el perro te ve y su trato, digamos, con el vínculo contigo y también sus asociaciones con el agua poco a poco vayan mejorando a mejor y no a peor. Eso es lo que tenemos que dejarle muy claro a los clientes, porque a veces te dicen, ay, es que yo no lo peino, pero es porque no quiere. Y ves cómo los están peinando o cepillando y dices que con razón el perro muere. Es que yo también mordería si fuera el perro, ¿no? Bueno, de hecho, Entonces, lo todo que... hay que ver, ¿no? El origen de dónde viene el problema, hay que Bueno, intentar verlo y diagnosticarlo bien. Y a partir por de eso, ahí podemos trabajar. por eso Porque estamos claro, si tú dices, sí, 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 aquí, para eso, ¿no? Un poco para claro, hacer pensar a para los todos dueños, porque aprender. aquí no solo hay peluqueros, también hay personas que tienen perros y nuestra obligación como peluqueros es informar, pero no solo eso, sino también formar un poco a las personas que nos traen a sus Correcto. perritos, que confían en nosotros, en cómo deben cepillar, cómo deben, y bueno, en Blog Groomer además, pues hacemos vídeos y bueno, y charlas para que lo Sí. hagáis como un 10, vaya, que os pongan un 10 el de esto. Y el peluquero os baja el precio porque cuando llega lo hace el tirón. ¿Por qué? Porque un perro que al final no tiene nudos, que se porta bien, lo haces en menos tiempo, puedes Claro. pagar menos. Así que todos los que nos estáis oyendo y que sois propietarios de un perrito, que no sois peluqueros, sois súper bienvenidos aquí y todas las preguntas que tengáis. Otra cosa que me preocupa, veo que estamos muy callados y que hoy no hay muchas preguntas de Y momento, así aparte, que queremos perros felices y nosotros trabajar a gusto y felices. O sea, claro, es lo que queremos. nosotros no somos torturadores de No, perros, ni mucho menos. Lo que queremos es no, que los perros vengan y cada vez estén más contentos y les guste vernos y les guste estar allí y les guste que los peinemos. Y además, cuando ya es eso, empezamos a hacer masajes, que también relajan mucho a los perros. Y esto no lo cobramos, pero muchísimos lo hacemos y ayuda muchísimo. Entonces, nosotros queremos clientes contentos y queremos perros contentos. Sobre todo queremos perros contentos y trabajar todos a gusto. bueno, Entonces, esta colaboración pienso que es primordial, ¿no? Y que es bonito hacer esto, ¿no? oye, yo creo que no hay nada mejor para un peluquero canino que cuando vas por la calle y te encuentras un perro que viene que es de tu pelo y que te viene corriendo con Eso, la colita. exacto. Este es un momento para un peluquero que es un 10, o sea, Sí, es lo más, o sea, sí, porque, sí. a ver, que te pagan y todo es, sí, pero el reconocimiento del perro que está contento contigo, que pasa y que hay perros, yo me acuerdo en mi peluquería que cuando pasaban ya querían entrar, ¿sabes? O sea, y decía, es que me voy a pasar por aquí para venir a verte. Y yo nunca he dado chuches al inicio, No, o pero sea, das otro tipo de refuerzo, das un juego, das una caricia, una buena palabra y el perro pues le gusta tu energía. A veces simplemente con que tú des muchísima seguridad a un perro ya te adora. sí, 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 ¿Vale? sí. O sea, los premios no son solo chuches, los premios pueden ser hasta pasar a un sitio que le gusta, hasta abrir una puerta, cualquier refuerzo bueno que al perro le guste es un premio. Y Bueno, con la yo misma tenía, libertad, ¿no? O incluso quitar el bozal en el momento adecuado es un premio. Lo que pasa es que, claro, hay que yo ver todo, ¿no? En este tenía sentido. una cosa que es un truco que si os ayuda, pues os lo digo, que era el hecho de coger y dejar jugar a mi perro con los perros que venían. Porque he tenido la suerte de que tengo dos perros que son muy, muy cariñosos y se portan muy bien, tienen muy claro cuando un perro les quiere y cuando un perro no les quiere. Entonces, cuando veían a un perro nervioso, le intentaban hacer jugar, se acercaban, como que te pasa a ti, entonces los dejaba jugar un momento. Entonces, había muchos perros que lo que hacían era entrar para jugar con mi perro.
Porque ahora tengo dos, pero antes tenía uno. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también hace que el perro tenga más ganas de venir y tal. Nos piden una clase más de felinos, específicamente. Ximena, precisamente, esta semana que viene, el día 3, tenemos a Paola, que hablaremos de la peluquería de los felinos. De hecho, podría haberlo hecho también con Pilar, pero como Pilar empieza con un nuevo proyecto de Dog Whisper, no teníamos muy clara la capacidad de Pilar para atender a las reuniones, y entonces pues lo habíamos aparcado. Pero el día 3 tienes a Pilar, que precisamente hablará de los felinos, y te diré que tienes un vídeo en el canal de YouTube, que si ahora mientras habla Pilar, pues te lo buscaré para que lo tengas, en el cual se ve el proceso que hace ella de gestión del felino, pero le podrás preguntar un montón de preguntas el día 3 a las 8, ¿de acuerdo? Hora española, que no sé si eres española o eres latinoamericana, entonces cada país, claro, no, como no me sé el horario en todos los países, voy a decir hora española para asegurarme que no te doy una hora que no es. Entonces, Pilar, hablando del tema de, digamos, de peluquería y de miedos a la peluquería, no sé si nos hemos dejado alguna cosa que te gustaría explicar a nuestros seguidores. Pues sí, mira, ahora estabas comentando lo de los perros sueltos y dejarlos jugar. Cuidado, ¿vale? Porque claro, hay perros que son reactivos con otros perros y te puedes llevar un disgusto. Lo mejor es que tú tantees el perro, y si ves que es un perro que ya te puede dar un disgusto, no pongas en riesgo a tus perros. Vale, que tus perros se pueden apartar, pero si es un perro, por ejemplo, un perro tipo presa y con instinto alto de presa, cuidado, ¿vale? Se te puede tirar a por alguno de los perrillos y después a ver qué hacemos, ¿no? Todos los perros no pueden estar con otros perros, hay que vigilar. Entonces, tantea bien al perro antes. Si ves que es un perro que sí, que es sociable y que va a jugar, por supuesto, te va a ayudar muchísimo. Pero Bueno, si yo digo no, una la cosa. seguridad es lo primero, poner el perro dentro de la jaula y bueno, también aprende viendo y poquito a poco, y lo importante es que tú crees una buena asociación con ese perro, que a ese perro le acabe gustando la peluquería y que todos estemos tranquilos y contentos. No tenemos que arriesgarnos con perros por aquí y decir, ay mira, no jaulas, todos sueltos. Cuidado, todos los perros no pueden estar sueltos y puede ser que un perro que aparentemente a lo mejor está tranquilo y no lo conoces, lo dejas suelto y luego entra un perro por la puerta y parece que todo está bien y coge y se te tira para ti y a lo mejor tienes un accidente grave contigo, con el perro y con todo. Cuidado con estas cosas, ¿vale? Hay que ver muy bien el carácter de los perros. Si los conocemos bien y los hemos tanteado y vemos cómo son los perros, sabemos que sí que pueden estar sueltos, por supuesto. Si no lo sabemos, pues no. Luego también, aunque sean perros buenos, si tú estás trabajando y no ves un perro suelto que hay por detrás o alguien te pasa por detrás con un perro que aunque se porte bien, no lo controla mucho y te pone las patas en la mesa y tú estás cortando, te puede hacer un accidente. Sí. Todo esto tenemos que vigilar, ¿no? A mí me pasó una vez que yo esperaba y por detrás me pasaron con un Doberman, me echó las patas a la mesa, tenía un maltés, estaba cortando a tijeras, pues imagínate el susto y el disgusto, ¿no? No pasó nada, gracias a Dios. Sí. Pero claro, son cosas que todos tenemos que vigilar mucho. Está muy bien, hay que hacer peluquería amable, hay que tratar que los perros estén bien, hay que hacer todo lo posible para crear estas asociaciones y todo, pero primero y ante todo, es mi consejo para todos, la seguridad. La seguridad tanto para los perros como para nosotros. Una pregunta, Pilar, de parte de Ayelen Torres. Dice, ¿qué música recomienda para ayudar en la relajación? Música especial para perros. Y si es para gatos, música especial para gatos. La puedes encontrar en YouTube. Yo recomendaba pues Pomi Ramírez, porque bueno, lo sigo bastante. Pomi Ramírez tiene un canal de radio que es únicamente para hacer música para perros y para gatos, la compone él. ¿Vale? Entonces, si lo buscas por internet, por YouTube o por Google, lo encontrarás. Pero si no, te vas a YouTube y pones música para perros y ya directamente te lo da con la frecuencia adecuada que relaja al perro.
te irá de maravilla. Mejor que si pones música clásica o música de personas, porque esa ya está pensada y adecuada para que la frecuencia no pueda hacer en algún momento algo así. Piensa que los perros tienen el oído muchísimo más avanzado que el nuestro y escuchan muchas cosas más que nosotros no escuchamos. Entonces, la música que pones es primordial que no te vaya a hacer algún sonido que para nosotros está bien, pero que al perro te lo puede asustar, sobre todo con estos perros. Así que esto, coger cosas que son específicas para los animales nos ayuda muchísimo, ¿vale? Igual que pues los calmantes, a ver, tú le puedes dar una valeriana, pero claro, a ver, no sabemos, ¿no? Cómo es este animal, mejor que la supervisión veterinaria y después se diagnostique si puede o no tomarla, o las flores de Bach. Pero si tú después, por ejemplo, pues alguna cosa específica para perros, también hay que consultar al veterinario, aunque sea algo natural, tipo pues el Carmex, así, pero si tú pones una dáctil no tienes que consultar a nadie, porque es en el aire las feromonas, o si pones olores a lavanda en el aire, tampoco Oye, tienes que una cosa, consultar a nada. Pilar, yo no sé tú, pero hay una cosa que cada vez más está de moda en España, que es hacer estas peluquerías abiertas con cristales para que se vean. Esto, tú desde el punto de vista de perro, ¿tú crees que esto facilita el trabajo o no facilita el trabajo del No, peluquero? no. Yo esto pienso que es un error. Es muy bonito para captar clientela porque a la gente pues le encanta mirar desde fuera, atrae a la clientela porque mira qué bonito lo que se está viendo, el trabajo que se hace dentro, pero el perro son más estímulos. Claro, se pone más nervioso. No puede ser. Yo cuando trabajaba en Los Ángeles, lo que hacían es tenían de cara al público todo el escaparate muy bonito, ¿vale? Y la recepción. Y dentro estaba todo lo que era de peluquería, peluquerías enormes, ¿vale? Con todas Vale. tus jaulas, las mesas, todo. Si el cliente quería pasarlo, pasaban que lo viera para que se quedara tranquilo de cómo era toda la peluquería, cómo trabajábamos, etcétera. Pero los perros tranquilos, sin estímulos aparte y muy separadas, unas mesas de las otras y las jaulas también separadas, el perro que se tenía que tapar estaba adecuado para taparlo. La mayoría de estos sitios no eran ni centro veterinario, aunque colaboraran con alguno, ni eran tampoco tienda de ventas, eran exclusivamente peluquería y todo adaptado para el bienestar de los perros. Y solamente se cogían perros, rara vez que cogiesen un gato en estas peluquerías. Había peluquerías exclusivamente para gatos. Vale. ¿Vale? Bueno, Entonces, aquí claro, esto ayuda porque, claro, no, aquí no se hace así, pero bueno, se tienen precauciones para que no se te mezclen y se te asuste más un animal con el otro por las malas asociaciones que pueda haber, ¿no? Pero bueno, me refiero a la manera de trabajar que se intenta reducir y es mucho mejor porque se nota que los perros están más calmados cuanto menos estímulos, porque imagínate tú, un animal que tiene miedo a personas que no conoce y a extraños y tenga miedo a los perros, ¿vale? Y la cristalería. Y todo el rato estímulos de gente pasando. Es muy estresante para este animal, claro, le estamos pidiendo demasiado. Estos perros, cuanto menos estímulos, mejor, para que se acostumbren a ti, lo asocien a tranquilidad, no a más yo lo que veo estrés. que es como una tendencia que se vea. Yo Sí, es personalmente una moda. me gusta verlo porque sí que es verdad que siempre que alguien corta me quedo así mirando porque me encanta, ¿sabes? Pero tengo que reconocer que, bueno, aparte conozco anécdotas de personas que han llegado a cortar una oreja sin querer a un perro porque ha pasado el dueño. Sí, sí. Entonces, realmente es muy peligroso y veo que es algo que en España es una tendencia que cada vez veo más en las peluquerías. Sí. Entonces, a mí me preocupa precisamente por eso, para los perros que tienen dificultades. Paqui Ortega nos dice que opina igual, demasiado expuestos son demasiados estímulos para el perro. Exacto. Y Paqui, luego hay otra cosa con esto. El peluquero, con la tensión que lo están viendo, también está más distraído y también está más nervioso. Estos nervios y esta inseguridad que siente el peluquero, a lo mejor, de que estén todo el rato pasando gente o un despiste o cualquier cosa, también es más fácil un accidente. Y lo que el peluquero siente, el perro lo siente 3 veces más. Si te siente nervioso o inseguro, pues va a sentir como que, bueno, que hay un peligro. Él no lo entiende porque tú estás nervioso o inseguro. Entonces eso puede desencadenar un ataque hacia ti
para compensar pues, esa inseguridad que tú tienes porque él no lo entiende y entonces piensa que hay un peligro y tiende pues, a atacar ese peligro para liberar pues, el estrés que tiene encima, ¿vale? Claro, por algún lado tiene que sacar ese estrés. Una cosa, Tienes que nos tener está cuidado estas preguntando cosas. Paez Alberto si podríamos repetir la página de la persona que compone la música. Espera, que yo te lo buscaré. Vuélvemela a decir, ¿cómo se llama? Es Pomi Ramírez. Tony. Pomi. Tommy. P-O-M-I. Pomi Ramírez. Vale, espera. Además tiene un canal, un programa de radio que va emitiendo también por aquí, por el Facebook. Y no sé si en Madrid se escuchará, creo que sí. A ver, Pomi Ramírez. Pomi Ramírez. A ver, espérate. Pongo Pomi Ramírez, música para perros. Ah, mira, lo he encontrado. Espera, chicos, lo he encontrado. Ahora os lo paso para que lo tengáis, ¿vale? Espérate. Vale. Se llama... Espera. Y así ya lo tenéis. Perfecto, os mando un link de su música, ¿vale? No la he escuchado porque como estaba aquí, pues no sé qué canción te he mandado, pero es la que he encontrado. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si las personas que nos estáis escuchando, tenéis alguna preguntita más que le queráis hacer a Pilar. A ver, les voy a revisarme porque no fuera caso que se me haya dejado alguna pregunta, porque a veces cuando estoy centrándome, buscando y respondiendo, a veces me puedo saltar a alguien y no me gusta saltarme a nadie. De hecho, muchas veces lo reviso más tarde, no fuera caso que me hubiera dejado a alguien. Pero resumiendo, se trata de entender al perro qué es lo que le está causando el miedo, apoyarte en el propietario para que esa ayuda que tú le vas a hacer a la peluquería, él en casa lo trabaje también para que vayáis alineados y él poner todo de tu parte para que la peluquería, con música, con olor, con los demás perros que estén, esté todo alineado para precisamente que tú puedas hacer un gran trabajo y el perro esté relajado y tranquilo. Y de hecho, si me dejo algo, me lo dices, ¿eh? Y después también, cuando tenemos perros que son muy reactivos, consultar con el veterinario para encontrar qué manera es la más adecuada para nuestro perro en concreto o con el educador canino para conseguir, exacto, que en este trío de profesionales conseguir pues la combinación que hace que el perro asocie la peluquería a algo positivo y que poco a poco vaya bajando el nivel de ansiedad de cara a mejorar pues, su comportamiento en la peluquería. Ximena Ismar nos pide cómo intervienes cuando has sufrido un accidente, por ejemplo, cuando por accidente le picas con la tijera las patas. Para las patas, quiere decir. Sí. Vale. A ver, primero tantea si vas a poder acercar la tijera a las patas antes de empezar a trabajar con el perro, que es lo que decía al principio. Antes de trabajar con el perro, prueba todo, absolutamente. Según las reacciones que vas a ver, sabes si vas a poder hacer ese día las patas o si conviene no hacerlas, decirle antes de empezar al cliente, no voy a poder hacer las patas hoy, porque ya ves cómo me reacciona. Pero entonces, creo que en este caso ella me está pidiendo cuando le picas, o sea, es cuando, entiendo, Ximena, que lo que preguntas que es cuando le has dado un pequeño corte o le has pellizcado. Que una mala asociación con las tijeras, ¿vale? Vale, pues no vas a poder hacer esas patas hasta que cambies la asociación con las tijeras. Que esto lo harás poniendo pollo encima de las tijeras. Es un trabajo diario que tienen que hacer y empezar a acariciar cada día las patas, las tijeras y pollo.
¿vale? O pollo o cualquier tipo de premio, pero lo tienes que Algo que le cambiar, gusta. es un trabajo diario. Y hasta que él no asocie que las tijeras no son peligrosas y las tenga asociadas al pollo, no deberías de estar cortando las patas, porque entonces va a seguir ese miedo y va a seguir con, bueno, con ese terror a las tijeras y a lo mejor hasta se agrava. ¿Vale? Por eso digo que no hace falta acabar los perros perfectísimos, hace falta que los perros vayan dejándose hacer y poquito a poco para poder conseguir lo que realmente queremos. Un trabajo en casa de una semana con tijeras y pollos sin cortar nada al perro, solo enseñar las tijeras y que coja el pollo encima de las tijeras y empezar luego a acariciar con las tijeras y en la zona que él tiene miedo y dar el pollo y que no sea reactivo y poco a poco ir haciendo este cambio hasta donde el perro no reacciona, no fuercen más. O sea, esto aquí necesitamos que en casa le ayude y le asesore un educador, ¿vale? Aparte de lo que tú le digas. Pero hay que hacer este trabajo. Y una vez el perro ya no tenga ese miedo y tenga un vínculo contigo, tú vas a poder cortar como con cualquier otro perro. Es cambiar la asociación a las tijeras y al dejarse tocar las patas, porque claro, he aprendido que tijeras igual dolor. Hay que cambiarlo a tijeras igual apoyo y masaje en las patas. Cuesta, pero bueno, se puede hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego a la práctica, pues bueno, hay que hacer los perros y tal, y hay muchas, yo sé que no van a poder porque trabajan mejor para el dueño no quiere que así, quiere que tengas los perros listos en 1 hora y media, pues mira, hija, pues bozal, ¿qué le vamos a hacer? Que te coja alguien el perrito así, bien por la cabeza de aquí, que no mire a dónde vas a poner las tijeras para que no te coja mal la asociación y haces el corte de patas despacito y como puedas. Pero lo suyo sería hacer la modificación de conducta de esta manera, para que perdiera el miedo por completo. Oye, una cosita, Yailén nos pide que qué color recomiendas para el entorno. Para el entorno, sí, mira, tienes que tratar con alguien que trabaje con cromoterapia, porque según el perro puede ser que vayan bien los colores u otros. Yo voy a hacer mañana una charla en mi Instagram, que es Pilar Garrido LA, de Los Ángeles, LA, y voy a entrevistar a una chica de Madrid que justamente trabaja con esto, con temas de masajes, bueno, lo hacía con humanos, cromoterapias, ambiente y todo esto, para mejorar pues la salud de los humanos. Y lo lleva mucho tiempo aplicándolo con perros. Ella se llama Virginia Briceño y nos lo explicará todo mañana. O sea, a quien le interese, pues que se conecte, que mañana la entrevisto y os lo explicará mucho mejor ella que yo. ¿Vale? Yo siempre que tengo que hacer temas de cromoterapia y todo esto, pues le consulto a ella. Los mejores colores que te van, hombre, pues un rojo tienes no que es hacerlo todo. adecuado, pero un verde, por ejemplo, y colores pastel, celeste, es lo que más. También hay que pensar lo que ven los perros, porque claro, los humanos vemos colores que los perros no ven. Entonces, claro, colores pastel y colores que los perros ven. El perro, el rojo y el rosa y esto no lo ven, ¿no? Entonces tenemos que poner, por ejemplo, va muy bien un azul para poder hacer esto, un azul clarito pastel. Ayuda muchísimo. Pero ya te digo, prefiero esto que lo explique a fondo bien la persona que es la especialista, porque Pues ya bueno, sabes, no podemos ser expertos en todo. Entonces yo con muchas cosas, pues lo que yo no sé, pues siempre llamo a una persona que sepa más y que sea su especialidad y con esa forma lo podemos trabajar. Según el caso del perro, pues le pregunto a esta chica, que es la que sabe de todos estos temas, y ahí lo ponemos. Lo que sea más adecuado a ese animal. A cada animal no le va lo mismo igual de bien, ¿vale? Entonces tenemos que adaptarlo al problema que tiene el animal. perfecto. Pues nada, chicos, ya lo sabéis. Ahora vamos a cerrar un poco la charla aquí, porque también quería pues, que Pilar pueda contestar las preguntas que hay en Instagram. Entonces vamos a invitar a Pilar que se una al canal de Instagram para que podamos así seguir con esta charla y tendré que cerrar este espacio para conectarnos todos en Instagram. Y hemos hecho ya un poco de resumen. Me gustaría darte las gracias, Pilar, porque realmente ha sido un placer. De momento, esta es la última charla que está prevista, Teoría, ¿vale? en cuanto ya me organice los horarios, Claro, ya porque hablamos y
ahora empiezas una etapa que no sabes muy bien cómo Exacto, vivirla. muy desorganizada, muy de cabeza, porque claro, es que el día 1, quien quiera hacerme consultas, pues me ha escrito muchísima gente desde la otra charla, no te puedes imaginar, ¿no? Es que me he quedado, yo, caray, qué bien. Muchas gracias a todos que me estáis viendo y muchas gracias a ti, porque bueno, se ve que les encantó y bueno, las consultas no veas. Y entonces, bueno, pues quien quiera, haré una sesión de consultas en español y en inglés desde el Instagram de Dog Whisper. El día 1 de marzo, que será lo que dices tú de las horas, que ya uno se vuelve loco y ya no sabe, ¿vale? En Los Ángeles es la 1. Como meto por el Instagram de ellos y están en Los Ángeles, lo han anunciado a la 1, que no sé si es la 1 o las 11 allí, ¿vale? Pero bueno, lo han anunciado con el horario de Los Ángeles, creo que era a las 11. El tema internacional que sí, nos lleva exacto. locos. El caso es que aquí va a ser a las 8 y que lo hago por el Instagram de ellos en español e inglés, que ya verás tú, tengo que hacer español, una frase o dos, explicarlo y volver lo mismo, decirlo en inglés y así, ¿no? Pero bueno, quien tenga dudas, que me las envíe y entonces ese día se lo contestaré. O el del mismo directo que me lo mande contestaré. Lo que pasa es que tengo el tiempo ya limitado a 1 hora para hacer las consultas y cuando se acabe, pues se acabó, ¿no? Pero bueno, lo haremos allí también con ellos cada mes y a quien le interese, pues encantada de contestar cualquier duda, ¿vale? Claro. Bueno, pero a ver. Sí, bueno, y aquí cuando salga también, ningún problema, cualquier duda, yo se lo contesto a todos con mucho gusto, pues aquí estamos para ayudarnos. Y bueno, y cuanto más aprendamos todos, más felices serán los perros, que es lo que interesa, ¿no? Al final es lo que nos interesa a todos, mejorar la vida de nuestros peludos, de todos los peludos. A todos, a particulares, a profesionales, al perro, todos queremos estar pues con una calma y una felicidad y poder trabajar bien, que es como se trabaja a gusto, porque es que es lo que te decía el otro día, cuando estamos realmente trabajando, que nos metemos en esta profesión, esto es por amor. O sea, nadie hace esto por obligación. Es muy raro la persona que se meta a trabajar con animales y cuando vea el trabajo y la responsabilidad que conlleva esto, siga así, no es porque los quiere. Y cuando los quieres que estén bien. A ver, yo cada cliente que entra, ay, este perrito, ay, me preocupa mucho. Y si veo que no mejora, más me preocupa. Lo llevas aquí, ¿no? Es que tienes que tratar cada uno como si fuera tu propio perro y el cariño que pones en el trabajo y la dedicación y la mejora que se ve en el perro se nota para todos, se nota para la mejora para todos, en casa, en la peluquería, en todas partes. Esto se nota muchísimo y se aprecia. Yo creo que es lo más bonito de esta profesión. Pues nada, chicos, ya sabéis, aquí os esperamos también introduciros, muchas gracias Pilar, introduciros a que el jueves tenemos a Roberto García, que nos viene a explicar cómo conseguir con un perro en la mesa, estará él físicamente con un perro en la mesa para enseñarnos cómo conseguir que un perro se quede quieto para que nosotros podamos hacer la peluquería. Nos explicará trucos que él aplica con los perros de exposición y no exposición, porque evidentemente, sí, además es que Roberto es una hacha, bueno, ya no me sé ni todos los títulos que ha ganado títulos en pero ha hecho de todo. Y es aparte es una persona súper divertida. Che, preparaos, porque ese día aquí el horario no va a existir, porque con Roberto cada vez que nos ponemos las charlas son de 1 o 2 horas. Porque es una peluquería, él nos explica un montón de trucos y como es una persona que lleva toda su vida con los perros y que realmente ha hecho exposición, ha hecho competiciones de peluquería, es peluquero en activo. Y es una persona que nos va a enseñar muchos trucos de cómo tener el perro y el perro de exposición es una cosa, pero el perro, si tú consigues un perro de casa al cual tienes que hacer un trabajo comercial, se te quede quieto, bien parado, el trabajo que vas a hacer es 10 veces mejor que si no consigues y no sabes trucos para conseguir que el perro se te plante correctamente. Así que nada, os espero el jueves. Mañana, ya sabéis, Pilar os espera con la cromoterapia. Y sin más, deciros adiós. Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer. ¡Uy! Espera, que tenía una pregunta que me he olvidado. Ana, me olvidé de ti. Había una pregunta que tú habías hecho y ahora no sé dónde la he apuntado. Espérate, porque ahora que he visto a Ana, no, pero creo que nos preguntaste en los gatos. No era, perdona. Pero Ana, tengo una pregunta para Paola de tu parte que el otro día nos dejamos sobre los gatos.
Nada, pues con esto, como ya veis, si me dejo alguna pregunta, yo la pregunta después la contesto, porque reviso que no me haya dejado ninguna pregunta. Nos vamos para el Instagram. Muchas gracias a todos y hasta pronto, chicos. Venga, muchas gracias. Hasta el jueves. Gracias Chao. a todos. Adiós. Hasta luego. A ver cómo cuelgo. Sí, ahí, perfecto.